Hola, les habla Sebastián Niño y Sebastián Herrera. Nosotros vamos a hablar sobre los rectificadores AC/DC en electrónica de potencia. Nuestros temas a tratar son el rectificador de onda completa con puente de Dios, el rectificador multifase, la disminución del voltaje de rizo mediante la utilización de un capacitor, el conversor dual monofásico con tiristores y el conversor trifásico full con tiristores. Listo. Primer tema a tratar, el rectificador de onda completa con puente de Dios. Para entrar en contexto, un rectificador es un circuito de transformación que convierte la energía alterna en directa. En este caso, es gracias a la distribución que tenemos en los diodos, como se puede observar. Estos funcionan de la siguiente manera. Lo vamos a tratar en dos secciones, D1 y D4, en donde nosotros llegamos a tener un ciclo positivo. D1 como función de diodo va a permitir el paso de ese ciclo positivo hacia nuestra salida y D4 va a rechazarla. Ahora que nosotros tenemos ese ciclo positivo, en la salida va a haber un ciclo contrario o un ciclo negativo en D3 y D2, ¿sí? Nuestro ciclo negativo va a ser rechazado por D3 y va a ser admitido por D2, haciendo que llegue de esta manera un ciclo positivo a la parte superior y un ciclo negativo a la parte inferior. En el caso contrario que tenemos un ciclo negativo sobre D1 y D4, D1 va a rechazarlo y D4 va a admitirlo hacia la salida. Y teniendo un ciclo positivo en D3 y D2, D3 va a admitirlo y D4 va a rechazarlo. De esta manera tenemos voltajes positivos en la parte inferior y negativos en la parte inferior. ¿Sí? Se puede observar acá en las gráficas. Tenemos nuestro ciclo positivo y nuestro ciclo negativo. Lo que harían estos cuatro diodos es hacer que solamente tengamos en nuestra salida ciclos positivos en la parte superior y ciclos negativos en la parte inferior, ¿sí? Este transformador se caracteriza porque hace la inversión como tal de ciclos, más no la eliminación. Bueno, este tiene la característica de tener potencias de trabajo industriales a 100 kilowatts. Y también tiene la ventaja de que nuestra frecuencia de rizo es dos veces superior a la frecuencia de suministro. Ahora, rectificadores multifase. Los rectificadores multifase, como su mismo nombre lo dice, permiten trabajar con diversas fases o una gran cantidad de fases sobre ella misma. Entonces, la característica de este rectificador es que está conformado por diversos circuitos rectificadores de media onda, ¿sí? Como se puede observar, tenemos varios diodos conectados a una misma resistencia. Este funciona de la siguiente manera. Para eso vamos a utilizar la gráfica. Se puede observar que tenemos la utilización de diversas fases, en este caso son 6. Bueno, lo que hace este rectificador es solamente admitir el voltaje máximo en cada una de las fases. Esto es debido a que, por ejemplo, cuando tenemos el voltaje pico o máximo sobre el diodo 1, la característica de este es que a la salida vamos a tener ese mismo voltaje, haciendo que en el resto de los diodos su voltaje de ánodo sea mayor que el de cátodo y funcionen como un circuito abierto y no haya otra conducción. Entonces ahí estamos permitiendo el voltaje pico sobre diodo 1. Va a funcionar de la misma manera sobre diodo 2, en donde nuestra fase del diodo 2 supere el voltaje pico de la fase 1 que ya se había mencionado, entonces este va a actuar de la misma manera. Su voltaje de cátodo va a ser mucho mayor que el resto de los otros diodos. Entonces se van a funcionar de nuevo como un circuito abierto. Entonces las ventajas de este circuito o de este rectificador es que permite la entrada de múltiples fases en función de la cantidad de diodos del circuito. Otra característica de este es que él elimina el ciclo negativo de nuestra señal o de nuestras fases. No hace la conversión, sino la eliminación. Y para su funcionamiento, la suma de sus fases debe sumar 360 grados. Bueno, ahora la disminución de rizado del voltaje de rizo por medio de un capacitor. Primero definamos qué es voltaje rizo y esta es la diferencia de los voltajes máximos y mínimos. Como se puede observar, máximo, mínimo y pues tenemos un armónico bastante pronunciado. Lo que
va a hacer nuestro capacitor dentro de este circuito es estar cargándose continuamente y descargándose cuando sea necesario, ¿sí? Entonces, esto hace que haya una ausencia, una disminución de los armónicos y nuestro voltaje de rizo disminuya. Una mejor explicación es con las siguientes gráficas, en donde en el primer caso vamos a tener un ciclo positivo desde cero hasta nuestro voltaje máximo. En ese transcurso nuestro capacitor va a estar completamente cargado. Ahora, cuando ya llegamos al pico del ciclo, va a empezar a haber una disminución. Nuestro capacitor va a empezar a liberar energía y va a hacer lo siguiente con nuestro diodo. En ese caso, la corriente de cátodo va a ser mayor a la corriente de ánodo, haciendo que éste funcione como un switch abierto y nuestro condensador libere su energía directamente hacia la salida. Entonces, esa liberación de energía se va a hacer mientras que disminuye el ciclo, vuelve y sube hasta el punto en donde el condensador vuelve y se carga y vuelve y hace el mismo funcionamiento, evitando la presencia de tantos armónicos y disminuyendo el valor del voltaje de rizo, como se puede observar aquí. Entonces, eso hace que nuestra señal DC de salida sea mucho más continua y limpia. Acá se puede observar nuestro voltaje de rizo. Vale, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los conversores dual monofásicos con tiristores. Este es el esquema que se presenta de dicho circuito, donde se tienen dos conversores conectados a una misma carga, pero es en sentido contrario. Como así, los conversores uno van a estar entregando voltajes positivos y los posteriormente voltajes negativos, pero el conversor 2 va a estar entrando un voltaje negativo primero, posterior un voltaje de salida positivo, como muestra representados como VO1 y VO2. Estos tiristores, bueno, estos conversores se puede observar que se presentan una conexión por medio de dos inductancias del mismo valor a dicha carga. Si se presenta una carga altamente inductiva, el voltaje será siempre positivo, como igual la corriente a la carga. Si se quiere variar entre voltajes positivos y negativos, dependerá del ángulo de disparo que se presenten en los tiristores. Como así, observando acá tenemos nuestra señal de referencia de entrada, pero si nosotros presentamos un voltaje, si nosotros presentamos unos ángulos de disparo correspondiente a los tiristores 1 y 2, son estos dos, y 3 y 4, va a ser 1 y 2 corresponde el ángulo de disparo de eh, phi 1 y el ángulo de disparo de los otros dos tiristores va a ser de pi más phi 1. Analizando el conversor número 2, vamos a obtener siempre voltajes negativos, VO menos, VO2 de salida negativos, con ángulos de disparo de pi menos alfa 1, correspondiente a los tiristores 1 y 2 del conversor 2, y un ángulo de disparo de 2pi menos alfa 1 correspondientes a los tiristores 3 y 4. Se presentan estas dos inductancias del mismo valor para facilitarnos el manejo entre los cuatro cuadrantes. ¿Por qué? Pues a veces se necesitan valores de voltajes negativos, pero con corrientes bajas en los órdenes negativos y de manera contraria, como voltajes negativos en corrientes y corrientes negativos o corrientes positivas. Listo, y por último vamos a hablar un poquito de lo que son los conversores trifásicos full con tiristores, es decir, un conversor trifásico controlado. Como se puede observar en el esquema, se tiene una entrada trifásica, donde se presenta un voltaje A, un voltaje B y un voltaje C. Este conversor tiene la característica de que sirve para cargas altamente inductivas. El voltaje de línea siempre será mayor a los demás voltajes y dependiendo
Del ángulo de disparo de los tiristores se pueden presentar voltajes positivos como voltajes negativos en el circuito. Em, vale, ahora analizando un poco la forma de onda del sistema, se presenta acá. Vamos a analizarlo desde este segmento, de aquí para adelante, en donde, si se asume que el tiristor 1 tiene un ángulo de disparo aquí, se va a presentar una forma de onda en donde va a tener un pico relacionado después al voltaje, después va a tenerse una caída, se activa el tiristor 2, se desactiva 1, se activa 2, se presenta esta salida de voltaje, y así consecutivamente, en donde se desactivar 2, se activa 3, llegamos acá, se desactiva 3, se activa 4, consecutivamente activando 1 a 1, llegando al punto de que se desactive 6 y se vuelva a activar 1, entrando en este ciclo. Viéndolo desde ese segmento en donde se presenta el ángulo de disparo, se va a decir que, según el ángulo estimado en el ángulo de disparo del tiristor 1, se va a ver acá la flecha, nuestro voltaje de salida, VAN, hasta que se presente la activación del tiristor 2 y este será la salida relacionada. Después se activará el tiristor 3, tiristor 4 y el tiristor 5, con el fin de tener esta salida. La salida cuando se activa el tiristor 1, de A a B, pasa al tiristor 2, pasa al tiristor 3, pasa al tiristor 4, así llegar hasta el tiristor 6 y reiniciar el ciclo. Importante que los factores del ángulo de disparo están divididos en un factor de 6. Y con eso se tiene una salida de la manera esperada acá. Y listo. Eso sería todo por esta presentación. Espero que les haya servido mucho y muchas gracias por vernos.